No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Hay un ser querido en tu vida que parece estar lejos de Dios, hundido en la oscuridad, alejado de la fe. Y tú has llegado hasta aquí porque ya no sabes qué más hacer. Quizás sea tu hijo, tu esposo, tu hermano, un amigo cercano que ha tomado caminos que te rompen el corazón. Tal vez sea alguien que una vez conoció a Dios y ahora vive como si Él no existiera. Un alma que necesita urgentemente la misericordia divina. Un corazón que requiere una intervención sobrenatural. San Carlo Acutis, un joven extraordinario que vivió solo 15 años, pero que transformó el mundo con su amor por la Eucaristía y su pasión por Dios, será hoy tu más poderoso intercesor. Un santo que entiende perfectamente lo que significa luchar por la conversión de los seres amados. Nacido en Milán, Italia, en el año 1991, Carlo no era un santo distante o inalcanzable. Era un adolescente normal que amaba los videojuegos, que tenía amigos, que estudiaba y navegaba el mundo digital con la misma pasión con la que amaba a Jesús. Su vida demuestra que la santidad no está reservada para personas especiales, sino para corazones dispuestos. Desde los 7 años, Carlo desarrolló una devoción eucarística que marcó toda su existencia. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía con una convicción que trascendía su corta edad. No era un discurso religioso vacío, era una declaración profunda de su experiencia personal con Cristo. Cuando fue diagnosticado con leucemia a los 15 años, Carlo no se hundió en la desesperación. Por el contrario, ofreció cada momento de sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por las almas que más necesitaban la misericordia de Dios. Su enfermedad no fue una tragedia, fue una oportunidad de amor y entrega. Murió el 12 de octubre de 2006, un día que marcaría para siempre la historia de la santidad contemporánea. Su cuerpo permanece incorrupto en Asís, Italia, como un testimonio viviente de que la gracia de Dios trasciende la muerte física. En el 2020, el Papa Francisco lo beatificó, convirtiéndolo en el primer santo milenario, el patrono de los jóvenes e Internet. Pero hoy no estamos hablando solo de su historia, estamos hablando de tu historia. De esa persona por quien has derramado lágrimas, por quien has elevado oraciones, por quien sientes que ya casi no queda esperanza. Carlo Acutis entendió algo fundamental. La conversión no depende de nosotros, depende de la misericordia infinita de Dios. Y esa misericordia está disponible justo ahora, en este preciso instante, para tu ser querido. No importa cuán profunda sea su caída, cuán lejana parezca su redención, San Carlo Acutis será el puente entre su corazón perdido y la gracia restauradora de Dios. Prepárate, porque lo que viene ahora transformará todo lo que creías imposible. Carlo comprendió algo que muchos jóvenes de su generación no lograban entender. La Iglesia no es un conjunto de personas perfectas, sino el cuerpo místico de Cristo, herido pero eternamente amado. Vivió en una época marcada por profundos escándalos eclesiales, cuando muchos jóvenes abandonaban la fe lastimados por las contradicciones institucionales, pero él mantuvo una mirada contemplativa y misericordiosa. Durante el pontificado de Benedicto XVI, siendo adolescente, Carlo
desarrolló un amor profundo por la figura papal, no como una idealización romántica, sino como una comprensión madura de la sucesión apostólica. Entendía que criticar destructivamente era más fácil que interceder y transformar desde la oración. Su generación había sido testigo de revelaciones dolorosas sobre abusos dentro de la Iglesia, pero en lugar de alejarse con amargura, Carlo elegía la vía del amor paciente y la transformación interior. Cuando ofrecía su sufrimiento por el Papa, no lo hacía como un gesto abstracto, sino con la conciencia de estar sosteniendo espiritualmente una institución herida, pero fundamental para la humanidad. Resulta profético que su muerte haya ocurrido en octubre, mes del Rosario, tradicionalmente dedicado a María y al ministerio papal, como si su corta vida fuera ya un símbolo de renovación eclesial. No pasó desapercibido para nadie que, siendo beatificado por el Papa Francisco, sucesor de Benedicto XVI, se mostraba una continuidad de misión y esperanza. Francisco, el primer Papa latinoamericano, representaba precisamente ese espíritu de renovación que Carlo intuía. Una iglesia más cercana, más misericordiosa, más auténtica. Su mensaje para los jóvenes desilusionados era claro: no abandones la casa porque algunas habitaciones están sucias. Trabaja por limpiarlas desde adentro con amor. La iglesia no es un museo de santos perfectos, sino un hospital de almas en proceso de sanación. Por eso, hoy elevamos una oración especial. Señor Jesús, por intercesión de San Carlo Acutis, protege al Papa Francisco, sostén a nuestros obispos y sacerdotes, sana las heridas de tu iglesia, renueva su espíritu, devuélvele la credibilidad perdida. Que cada ministro sea un reflejo de tu amor misericordioso. Amén. Cuando oras a través de Carlo, no solo intercedes por tu causa personal, te unes a su misión de restauración espiritual. Te conviertes en un instrumento de gracia para la renovación eclesial. El proceso de beatificación de Carlo Acutis no fue un camino sencillo, sino un riguroso y exhaustivo protocolo que la Iglesia Católica sigue meticulosamente para garantizar la autenticidad de la santidad. Cada etapa representa un filtro teológico y científico que separa la devoción popular de la verdadera intervención divina. Inicialmente declarado siervo de Dios en 2006, su causa avanzó rápidamente por la extraordinaria documentación de su vida y escritos. Los investigadores vaticanos analizaron cada detalle de su existencia, desde sus cuadernos personales hasta los testimonios de familiares, amigos y sacerdotes que lo conocieron. La primera fase crucial era demostrar que Carlo había vivido virtudes heroicas, no solo siendo un adolescente correcto, sino alguien que había practicado la caridad, la fe y la entrega a Dios en un nivel extraordinario. En 2013, su causa dio un paso fundamental con el reconocimiento como venerable, certificando que su vida había sido un modelo de virtud cristiana. Pero para llegar a la beatificación, la Iglesia exige algo más que una vida ejemplar, un milagro científicamente inexplicable atribuido a su intercesión. El caso que abrió las puertas de su beatificación ocurrió en Brasil, protagonizado por Mateus, un niño de 6 años con una condición médica conocida como páncreas anular, una malformación congénita que le impedía alimentarse normalmente. Los médicos lo habían diagnosticado como un caso terminal, sugiriendo incluso suspender tratamientos. La madre, Luciana, comenzó una intensa campaña de oración a Carlo pidiendo su intercesión.
Entre 2013 y 2020, la Junta Médica del Vaticano sometió el caso a un análisis exhaustivo. Cada documento, cada informe médico, cada registro hospitalario fue examinado con un rigor científico casi judicial. Después de 7 años de investigación, los médicos no encontraron explicación científica para la recuperación completa de Mateusz. Su páncreas, que nunca debería haber funcionado normalmente, comenzó a operar de manera perfecta. La fecha elegida para este milagro no fue casual. 12 de octubre, aniversario de la muerte de Carlo, como si el joven santo estuviera confirmando su poder de intercesión. El 10 de octubre de 2020, en una ceremonia histórica en Asís, presidida por el cardenal Agostino Baggini, Carlo fue declarado oficialmente beato. Miles de jóvenes de todo el mundo, conectados virtualmente debido a la pandemia, fueron testigos de un momento histórico. La primera beatificación de un santo millennial. Francisco, el Papa que lo beatificó, lo presentó no como un modelo inalcanzable, sino como un hermano mayor que muestra el camino a la santidad en plena era digital. Su beatificación significa que está un paso más cerca de la canonización, que requiere un segundo milagro comprobado. La Iglesia no actúa por emotividad, sino por un proceso que combina fe y razón, donde cada milagro debe ser científicamente inexplicable. Carlo no es un santo de leyenda, es un testigo verificado de la gracia divina. Escucha atentamente. Lo que viene ahora no es una sugerencia, es un plan de acción divino con un cronómetro espiritual activado. Tu milagro tiene un protocolo específico y lo implementarás right now. Paso 1. Localización de la imagen de Carlo. No acepto excusas de no tengo. Tu celular es tu aliado. En los próximos 15 minutos buscarás una imagen de Carlo Acutis que te inspire. No cualquier foto. Busca una donde su mirada transmita paz y determinación. Si estás en casa, imprímela. Si no, déjala como fondo de pantalla. Ubicación estratégica. Frente a tu cama, en tu escritorio, donde tu mirada la encuentre inevitablemente. La teología detrás de este acto es profunda. La imagen no es un amuleto, es un recordatorio visual de una presencia espiritual. Cada vez que la mires, Carlo intercederá. Tomarás la imagen, la mirarás directamente y declararás en voz alta: San Carlo Acutis, confío en tu intercesión por... Lo repetirás 7 veces. ¿Por qué 7? Número bíblico de perfección y completitud. No son palabras vacías, son declaraciones proféticas que atraviesan dimensiones espirituales. Paso 2. Declaración verbal. En las próximas 24 horas, 3 veces al día, al despertar, al mediodía y antes de dormir, pronunciarás con convicción: San Carlo Acutis, joven santo del cielo, intercede por mí ante el trono de Dios. Creo en tu poder de intercesión. Recibo mi milagro por fe. Amén. No lo susurres, decláralo. La fe no es tímida, es valiente. Cada palabra es un martillo golpeando las puertas celestiales. La teología de la declaración radica en la comunión de los santos. Carlo no está lejos, está más cerca que nunca, preparando tu milagro. Paso 3. Transformación eucarística. Durante los próximos 7 días, tu relación con la Eucaristía cambiará. Si eres católico, asistirás a misa. Si no puedes físicamente, la transmisión online cuenta. No es excusa. 15 minutos diarios de adoración o reflexión eucarística, exactamente como Carlo hacía. Si no conoces una iglesia, usa recursos online. YouTube tiene misas en vivo.
La adoración eucarística no depende de tu ubicación física, depende de tu disposición espiritual. Carlo decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Serás su discípulo en este viaje. Cada paso tiene un propósito, cada acción una frecuencia espiritual. No lo tomes como una recomendación, es un mandato celestial. Tu milagro no viene, ya está en camino. La única variable es tu disposición para recibirlo. Mientras más rápido ejecutes este plan, más rápido manifestarás tu transformación. Carlo Acutis no es un santo pasivo, es un intercesor activo esperando tu movimiento. Estás listo para activar tu milagro. Antes de continuar, quiero que este mensaje sea un acto de fe real. Si crees verdaderamente en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como un simple pero poderoso gesto de oración. Ese clic no es algo trivial, es una declaración espiritual. Y ahora ve a los comentarios y escribe: San Carlo Acutis intercede por mí. Pero no te quedes ahí. Busca el comentario de otro hermano o hermana y reza por su intención. Responde: recé por ti. Y si realmente quieres ser parte de esta comunidad de creyentes que no se rinde hasta que el cielo responda, suscríbete al canal. No somos un grupo más. Somos guerreros espirituales comprometidos. Carlo Acutis representó algo revolucionario en la cultura hipersexualizada de principios del siglo XXI. La pureza no como represión, sino como libertad absoluta. Mientras sus compañeros de clase navegaban el tsunami de la pornografía y la cultura de encuentros superficiales, él comprendió algo que pocos jóvenes logran. La sexualidad no es un consumible, es un don sagrado. En la Italia de los 2000, donde la tentación digital estaba en permanente expansión, Carlo desarrolló estrategias de blindaje espiritual que hoy resultan casi heroicas. No se trataba de una moral represiva, sino de una comprensión madura del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Custody of Eyes, custodia de la mirada, fue su primera línea de defensa. Mientras otros consumían contenido impuro, él dirigía su mirada hacia imágenes santas, hacia la Eucaristía, hacia María. Su devoción mariana no era un ritual vacío, era un escudo contra la degradación cultural. Entendía que cada mirada impura fragmenta el alma, mientras cada mirada contemplativa la restaura. En su computadora, donde otros jóvenes acumulaban contenido destructivo, Carlo construía webs sobre milagros eucarísticos, documentando la presencia real de Cristo. La confesión no era para él un trámite, sino una limpieza profunda del alma. Iba regularmente, no por obligación, sino por amor a la gracia restauradora. Sus amigos lo recuerdan no como un moralista, sino como alguien increíblemente libre. No estaba atado a las pasiones, no era esclavo de los impulsos. Su virginidad no era ausencia, era presencia plena de una vocación superior. Cuando sus compañeros presumían de conquistas, él hablaba del amor de Cristo con tal intensidad que resultaba más atractivo que cualquier conversación mundana. No eligió no tener novia por miedo o represión, sino porque había encontrado un amor infinitamente más profundo. Para Carlo, el noviazgo y el matrimonio eran santos, pero no su camino personal. Había descubierto que podía amar con la radicalidad de Juan, el discípulo amado, que había elegido una intimidad espiritual sobre cualquier lazo carnal. En plena era del hookup, donde los jóvenes son reducidos a perfiles y clics, Carlo predicaba, más con su vida que con palabras:
que el ser humano merece ser amado en su totalidad, no fragmentado en partes consumibles. Su pureza no era una armadura, era una transparencia que permitía ver a Dios. Y en un mundo donde los jóvenes están siendo destruidos por adicciones digitales y vacío existencial, Carlos se levanta como un faro, prueba viviente de que es posible no solo sobrevivir, sino brillar en medio de la oscuridad cultural. En las calles de Milán, donde el lujo y la miseria bailan su danza más cruel, Carlo Acutis no era un turista de la compasión, era un soldado del amor práctico. Su mesada no era un privilegio personal, era un recurso para la dignidad humana. Mientras sus compañeros gastaban en videojuegos y ropa de marca, él calculaba meticulosamente cuánto podía destinar a los sin techo. No era un gesto romántico, era una guerra contra la indiferencia. Recuerdo la historia de Marco, un hombre que dormía bajo el puente de la estación central. Carlo no solo le compraba comida, conversaba con él como a un hermano. Un día llevó a su amigo Alessandro, un joven de familia adinerada, para que sirviera directamente. No dio un discurso, dio una experiencia. Alessandro lloró al escuchar la historia de Marco, entendiendo que cada mendigo tiene un nombre, una historia, una dignidad. La frase de Carlo resonaba como un martillo. Nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Para él, morir como fotocopia significaba vivir esclavizado por el consumismo, repitiendo patrones vacíos de acumulación. Su PlayStation, ese objeto adorado por cualquier adolescente, no fue una excusa para entretenimiento, fue un recurso para transformación. La vendió y compró abrigos para personas sin hogar. No era un gesto heroico para él. Era respiración normal del Evangelio. Su conexión con la pobreza no venía de una ideología, sino de una comprensión profunda del amor de Cristo. Admiraba a Madre Teresa no como un ícono lejano, sino como una hermana mayor en la guerra contra la indiferencia. Acumular es idolatría, decía, desafiando el modelo económico de su generación. No predicaba desde un púlpito, predicaba con sus acciones. Un día, después de comprar comida para Marco, le dijo a su madre: «Mamá, ese señor no es un pobre, es Jesús disfrazado». Su generosidad no era estadística, era encuentro, no clasificaba personas, las humanizaba. Para Carlo, dar no era un acto de caridad, era justicia. No esperaba reconocimiento, no buscaba aplausos. Su único espectador era Dios. Y ahora te pregunto, ¿qué posesión puedes vender hoy para dar a un pobre? No es una pregunta para sentirte culpable, es una invitación a la libertad. Si quieres experimentar el milagro económico de Carlo, imita su generosidad radical. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a soltar. Tu verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Carlo no murió siendo millonario, murió siendo rico en amor. Y esa es la única moneda que vale la pena invertir en la eternidad. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, acudo a ti en este momento preciso, cuando mi corazón late entre la esperanza y la desesperación. Tú, que comprendiste el misterio de la gracia más allá de los límites de tu corta existencia terrenal, escucha mi oración. Respira profundamente. Cierra los ojos. Siente la presencia de Carlo junto a ti. Su mirada juvenil, llena de compasión infinita, te está observando ahora mismo. Vengo a ti con la gratitud de quien reconoce en tu vida un camino de luz. Gracias por tu ejemplo de pureza en un mundo corrompido,
por tu devoción eucarística que transformó cada momento en adoración, por tu muerte ofrecida no como una tragedia, sino como un sublime acto de amor. Tú elegiste no ser una víctima, sino un instrumento de la gracia divina. Ahora, en este santuario íntimo de oración, presento mi herida más profunda. No es una herida física que se ve, sino un dolor que habita en los territorios invisibles del alma. Mis luchas no son simples problemas, son batallas existenciales que me han llevado al borde del abismo. Imagina su mano sobre tu hombro, una mano de joven, pero con la sabiduría de un santo, sintiendo tu dolor, transmitiéndote paz. Carlo, tú que experimentaste el sufrimiento sin amargarte, que convertiste tu enfermedad en un camino de santidad, mírame ahora. Mi situación parece imposible. Los médicos han dicho, no hay esperanza. Los números me condenan. Mi entorno me ha abandonado. Pero yo sé que para Dios no hay imposibles, y tú eres su mensajero de misericordia. Respira nuevamente. Siente cómo la esperanza comienza a circular por tus venas. Carlo está intercediendo por ti en este preciso instante. Si me concedes este milagro, prometo ser tu testigo. No guardaré silencio sobre tu intervención. Compartiré tu historia, revelaré tu poder de intercesión. Haré que otros conozcan cómo un joven de 15 años puede transformar vidas desde el cielo. Creo que me escuchas. Confío plenamente en tu intercesión. Recibo mi milagro por adelantado, no como un deseo, sino como una realidad ya manifestada. Tu juventud es mi garantía, tu fe mi esperanza, tu amor mi certeza. Presento esta oración al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, a través de ti, Carlo Acutis. Que tu luz atraviese mi oscuridad, que tu juventud revigorice mi esperanza, que tu santidad sea mi camino de restauración. Amén, amén, amén. Y ahora, levántate. Tu milagro ya está en camino. Escúchame, generación de los algoritmos y los corazones rotos. Carlo no es un santo de vitrina. Es tu hermano mayor que ya transitó exactamente el mismo campo de minas que estás atravesando ahora. Antes que nada, él te entiende. Completamente. No vengo a predicarte desde un púlpito, sino a hablarte de alguien que navegó los mismos tsunamis digitales que tú. Cuando tus compañeros te hacen bullying, cuando las redes sociales te bombardean con vidas aparentemente perfectas, cuando la ansiedad te paraliza y sientes que no encajas, Carlo ya estuvo ahí. Él no era un nerd religioso desconectado, era literalmente un programador que entendía tu mundo píxel por píxel. Mientras tus compañeros se perdían en pornografía y videojuegos, Carlo transformaba la tecnología en un portal hacia lo trascendente. Su cuenta de Instagram hubiera sido un manifiesto de autenticidad radical. No poses, no filtros, solo verdad pura. Vivió en la misma Italia hipersexualizada de principios de los 2000, donde la presión por encajar era brutal. Pero él eligió ser original cuando todos morían como fotocopias. Su mensaje no es espera a ser mayor para ser santo. Su mensaje es la santidad es posible right now. Cuando hablas de depresión, de vacío existencial, de no encontrar sentido, Carlo ya transitó ese desierto. No te juzga, te acompaña. Su coolness no venía de ser popular, sino de ser auténtico. Los mismos chicos que se burlaban de los religiosos lo respetaban porque su fe no era un ritual, era una revolución. Desafío concreto para ti, Gen Z. Si Carlo ayunó de videojuegos, ¿qué puedes ayunar tú hoy que te esté robando libertad interior?
tu smartphone, tu Pornhub, tu cuenta de Instagram que te hace comparar tu vida con los demás, tu Netflix que te anestesia de tu vocación. Carlo no predicaba contra la tecnología, la redimía. Cada línea de código era para él una oración, cada pantalla un portal para lo divino. Ustedes, generación de los millennials y la Gen Z, tienen un poder que no dimensionan. Pueden literalmente reprogramar la cultura si eligen a Dios como Carlo eligió. No se trata de ser perfectos, se trata de ser auténticos. No se trata de seguir reglas, se trata de enamorarse de Cristo. Tu generación no necesita más religión, necesita revolucionarios espirituales que transformen los algoritmos en altares, que conviertan cada like en una declaración de amor a lo trascendente. Carlo no murió siendo un santo aburrido. Murió siendo un guerrero que entendió que la verdadera revolución no está en las calles, está en el corazón. Y esa revolución comienza contigo, justo ahora, en este preciso instante. Comparte este video con alguien que necesite un milagro urgente. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja el nombre de esa persona en los comentarios para que oremos juntos por ella. Un simple clic, un mensaje, podría ser el puente entre el sufrimiento y la esperanza. Si estás viendo esto, no es casualidad. Alguien necesita tu mano extendida en este momento. Carlo Acutis nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, pero su corazón siempre perteneció a Milán, esa ciudad donde la elegancia y la espiritualidad bailan su danza más compleja. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, eran de esa clase empresarial italiana que podía darle a Carlo absolutamente todo. Pero desde pequeño, él entendió que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se dona. No era un niño austero ni un ermitaño precoz. Era un chico normal que jugaba fútbol, amaba los videojuegos, reía con sus amigos, pero tenía algo diferente, una claridad cristalina sobre lo que realmente importaba. Su primera comunión a los 7 años no fue un ritual más, fue una explosión de encuentro con Cristo. Mientras otros niños veían la misa como una obligación aburrida, Carlo la vivía como un encuentro de amor. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía con la naturalidad de quien habla de su pasión favorita. No era un discurso religioso, era su verdad más íntima. A los 11 años, mientras sus compañeros perdían horas en juegos online, Carlo creaba su primer sitio web documentando milagros eucarísticos, no para impresionar, sino para compartir lo que su corazón había descubierto. Su genialidad no venía de la inteligencia académica, sino de una conexión espiritual profunda. En un mundo hipersexualizado, Carlo vivía una pureza que no era rigidez, sino libertad. Ayunaba de videojuegos no por una regla externa, sino para ofrecer ese tiempo a Dios. Servía a los sin techo no por caridad social, sino porque veía a Jesús en cada rostro herido. Su devoción a María no era un culto romántico, era una relación de hijo que encuentra en ella la ternura que su corazón necesitaba. Se confesaba frecuentemente no por obligación, sino porque entendía la confesión como un espacio de restauración. No era un santo de otro mundo, era un santo de este mundo. Un chico que demostraba que la santidad no es para personas especiales, es para personas que se animan a ser auténticas.
Su vida no fue un acto de heroísmo lejano, fue una declaración de que es posible ser completamente de Dios siendo completamente humano. Carlo no murió siendo un santo distante, murió siendo un hermano mayor espiritual que nos mira desde el cielo y nos susurra: si yo pude, tú también puedes. Su amor por la Eucaristía no era un sentimentalismo religioso, era una pasión teológica que transformaba cada partícula de su existencia. Mientras otros adolescentes buscaban emociones fugaces, Carlo había descubierto el misterio más revolucionario: Dios haciéndose pan para habitar nuestra intimidad. Su obsesión eucarística comenzó a los 7 años, no como un dato biográfico, sino como un encuentro místico que marcó su ADN espiritual. No era un niño que simplemente cumplía con la misa, era un enamorado que comprendía la presencia real con una profundidad que asombraba a sacerdotes y teólogos. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No era una frase bonita, era un manifiesto existencial. Mientras sus compañeros de clase dormitaban en misas dominicales, Carlo llegaba antes del amanecer para la misa diaria, ayudando incluso a preparar el altar. Su día no comenzaba con el desayuno o el smartphone, comenzaba con la comunión. Cada hostia era para él un portal al infinito, cada misa una revolución silenciosa. En las horas que otros adolescentes perdían en fiestas o consumiendo contenido banal, Carlo pasaba interminables momentos en adoración eucarística. No era un sacrificio, era su oxígeno espiritual. Su proyecto web de milagros eucarísticos no fue un simple pasatiempo digital, fue un apostolado profético. A los 11 años, documentó meticulosamente 136 milagros eucarísticos de la historia de la Iglesia, creando un catálogo que se convertiría en referencia mundial. Su fascinación específica por los milagros donde la hostia consagrada se transformaba visiblemente en carne y sangre no era morbosidad, era una búsqueda teológica de la manifestación física del misterio. Cada píxel de su sitio web era una declaración: Dios no es un concepto abstracto, es una presencia tangible. Su particular atracción por estos prodigios revelaba una comprensión mística. La Eucaristía no es un símbolo, es una realidad que trasciende lo material. Recuerdo una anécdota que revela su corazón. En un viaje escolar donde todos querían diversión, Carlo pidió permiso para visitar iglesias para hacer adoración. Sus compañeros lo miraban raro. Él seguía su camino con la libertad del que ya no busca aprobación humana. Otra vez, en pleno cumpleaños de un amigo, prefirió quedarse en la iglesia en adoración antes que ir a la fiesta. No por religiosidad rígida, sino porque había descubierto un amor más profundo. Su devoción eucarística no era un ritual, era una relación. Por eso hoy, desde el cielo, Carlo intercede con un poder especial para quienes aman lo que él amó. Quien ama la Eucaristía en la tierra continúa su ministerio desde la eternidad. Si quieres un milagro como los de Carlo, necesitas amar lo que Carlo amó. Ese pan que parece simple y que es el universo entero condensado en una hostia. En octubre de 2006, el universo de los Acutis se desmoronó con un diagnóstico que sonaba como una sentencia: leucemia aguda. Los médicos del Hospital San Rafael de Milán miraban a Carlo con esa mirada que lo dice todo, ese silencio donde las palabras médicas se convierten en una condena. Pero Carlo no era un paciente común.
Mientras su cuerpo comenzaba a traicionarlo, su espíritu se elevaba en una dimensión que desafiaba toda comprensión humana. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, dijo con una madurez que destrozaba cualquier idea de fragilidad infantil. No era un discurso aprendido. Era una declaración de guerra espiritual. La quimioterapia lo consumía. Cada sesión arrancaba pedazos de su cuerpo adolescente. Sus días en el hospital no eran de lamentos, eran de transformación mística. Su madre Antonia lo describió después. No veía dolor en sus ojos, veía una luz que no venía de este mundo. Las enfermeras no podían creer cómo un chico de 15 años podía mantener esa paz que trascendía el sufrimiento. Conversaba sobre el cielo como quien habla del próximo destino de vacaciones. Mamá, el cielo no es un lugar lejano, es donde Jesús me espera, le decía mientras su cuerpo se consumía. Los médicos no entendían cómo mantenía ese optimismo. Su habitación de hospital se había convertido en un portal de luz, donde el dolor físico no podía apagar la alegría interior. Cada inyección, cada sesión de quimio, cada noche de fiebre, lo ofrecía como una oración. No era un adolescente enfermo, era un guerrero espiritual en su batalla final. En sus últimas horas, su sonrisa era inexplicable. No era una sonrisa de medicamentos. Era una sonrisa de quien ya ve más allá. El 12 de octubre de 2006, a las 6 de la tarde, Carlo partió de este mundo con una expresión que los médicos no podían comprender. Total paz, absoluta entrega. Su funeral no fue un funeral, fue una declaración de santidad. Miles de personas, desde sacerdotes hasta compañeros de escuela, testificaron que habían estado cerca de alguien extraordinario. El proceso de beatificación comenzó casi inmediatamente, algo inusual incluso para los estándares de la Iglesia. Carlo no murió. Carlo culminó su misión. Sufrió joven como tú estás sufriendo ahora, por eso te entiende perfectamente. Su muerte no fue una tragedia, fue una victoria silenciosa que seguiría inspirando generaciones enteras. María Elena Rodríguez, 42 años, ingeniera química de Medellín, recordaba ese 17 de marzo como el día donde todo se desmoronó simultáneamente. Su hijo Diego, de 22 años, estaba en muerte cerebral tras un accidente de motocicleta. Los médicos del Hospital San Vicente Fundación habían declarado ya su muerte neurológica. Solo mantenían los sistemas artificiales funcionando. Simultáneamente, su esposo Carlos había presentado los papeles de divorcio después de 20 años de matrimonio, producto de años de tensiones acumuladas y una crisis económica que los había destruido. La deuda bancaria superaba los 320 millones de pesos, con embargos inminentes, y su empresa al borde de la quiebra total. Había perdido su trabajo hacía 3 meses. Su hijo estaba técnicamente muerto, su matrimonio se desintegraba y su mundo se reducía a una habitación de hospital donde las máquinas sostenían un cuerpo que los médicos consideraban ya un cadáver. Literalmente no tenía absolutamente nada, diría después, ni siquiera esperanza. Fue en ese abismo absoluto donde escuchó por primera vez sobre Carlo Acutis. Una enfermera, casi como un susurro, le mostró un video en su celular sobre el santo adolescente. María Elena confiesa que inicialmente rezó sin creer, casi como un acto de desesperación mecánica. Recé 40 días repitiendo su nombre sin sentir absolutamente nada. Era como hablar al vacío. Lo que sucedió después desafía cualquier lógica médica. El 26 de mayo,
Exactamente 40 días después de comenzar sus oraciones, Diego abrió los ojos. No solo despertó, sino que lo hizo sin ninguna secuela neurológica. Los médicos no podían explicarlo. Los informes neurológicos mostraban una recuperación imposible. Simultáneamente, Carlos retiró los papeles de divorcio. Un inversionista misterioso llegó para salvar su empresa, cancelando todas las deudas. Los médicos no tienen explicación. Mi familia no puede creerlo, pero yo sé que fue Carlo, declararía después con lágrimas. Su hijo no solo despertó, sino que actualmente estudia medicina. Su matrimonio no solo se restauró, sino que se transformó. Su empresa no solo se salvó, sino que se expandió a nivel internacional. Si Carlo hizo eso, lo que tú pides es fácil para él, sentenció María Elena, convirtiendo su testimonio en un grito de esperanza para todos los que ya habían perdido la fe. Cuando llegue tu milagro, no si, sino cuándo, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración, Él y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Juan Carlos Mendoza, 35 años, ingeniero industrial de Guadalajara, México, nunca creyó que su vida se convertiría en un testimonio de milagro. En enero de 2022, un diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa 3 lo había sentenciado. Los médicos del Hospital Civil fueron claros. Menos de 6 meses de vida, quimioterapia paliativa, preparar testamento. Su esposa Lucía, maestra de primaria, lo miraba con una mezcla de amor y dolor que desgarraba cualquier esperanza. Las facturas médicas superaban los 750,000 pesos. Su seguro médico los había abandonado y cada tratamiento era como quemar el poco dinero que les quedaba. El olor a hospital, ese olor a desinfectante y desesperanza, se había convertido en su nuevo hogar. Fue su cuñada, una enfermera católica, quien le mostró un video sobre Carlo Acutis en un momento de absoluta oscuridad. Es muy joven para ser santo, pensó inicialmente. ¿Qué puede saber de sufrimiento un chico que murió a los 15? Pero la desesperación es un maestro cruel que te hace escuchar incluso lo que antes rechazabas. Comenzó a orar, primero con escepticismo, luego con una constancia que ni él mismo entendía. Cada mañana, antes de la quimioterapia, repetía la oración a Carlo. No sentía nada, no esperaba nada, solo lo hacía porque ya no tenía nada que perder. El primer cambio fue sutil, una reducción microscópica en una tomografía que los médicos casi no notaron. Para Juan Carlos fue como un susurro de esperanza. A los 40 días exactos de comenzar su novena, algo inexplicable sucedió. La última tomografía mostró que el tumor había disminuido un 80%. Los médicos no podían explicarlo. Su oncólogo, un hombre de ciencia, le dijo: no tengo explicación médica para esto. Para el día de su cumpleaños, en octubre, Juan Carlos no solo seguía vivo, sino que estaba completamente libre de cáncer. Su esposa Lucía lloraba cada vez que lo contaba. Su seguro médico, que lo había abandonado, tuvo que cubrirle todos los gastos de tratamiento. Los médicos no tienen explicación. Mi familia no puede creerlo, pero yo sé que fue Carlo, repite con una sonrisa que atraviesa cualquier duda. Hoy, Juan Carlos no solo está vivo, sino que viaja dando testimonio de lo que considera un milagro inexplicable de San Carlo Acutis. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Una frase que Carlo pronunció no como un eslogan religioso, sino como una revelación mística que transformaría su comprensión de la fe.
En un mundo donde los adolescentes buscan atajos y velocidad, Carlo encontró su verdadera autopista en el sacramento más incomprendido, la Eucaristía. No hablaba de un ritual, sino de un encuentro personal con Cristo. Para él, cada misa no era una obligación, sino un portal donde lo divino y lo humano se encontraban. Cuando tenía solo 7 años, mientras otros niños soñaban con videojuegos, Carlo descubrió que la Eucaristía era el único software capaz de reprogramar el alma humana. Su teología era simple pero profunda. Si Jesús está realmente presente en la hostia, entonces cada misa es un encuentro directo con el Creador. No era un concepto abstracto, era su realidad cotidiana. Vivía la Eucaristía como un hacker espiritual que había descubierto el código secreto de la gracia divina. Para alguien que lucha con una enfermedad terminal, con una adicción aparentemente invencible, con una crisis que parece no tener salida, esta frase no es un consuelo, es un manual de supervivencia espiritual. Significa que tienes una autopista directa al cielo. No importa cuán bloqueados parezcan tus caminos terrenales. La Eucaristía no es un método, es un encuentro. No es una ceremonia, es una transformación. Ejercicio práctico. Durante los próximos 21 días, antes de comulgar, repite: Jesús, soy tu autopista. Atraviesa todos mis bloqueos. No lo digas como una oración, dilo como una declaración de guerra espiritual. Cada misa será tu punto de recarga, tu momento de reprogramación divina. Estas no son solo palabras de adolescente, son revelaciones de santo que vio realidades que nosotros apenas vislumbramos. Estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. Una declaración que destruye cualquier idea de cristianismo pasivo o religiosidad superficial. Carlo no concebía la fe como un conjunto de reglas, sino como una relación íntima y dinámica. Cuando lo pronunció, no estaba predicando, estaba describiendo su estrategia de vida. Para él, estar cerca de Jesús no significaba rezar horas interminables, sino transformar cada momento en un diálogo constante. Mientras programaba, jugaba fútbol, pasaba tiempo con amigos, mantenía una conversación ininterrumpida con Cristo. Su espiritualidad era tecnológica. Jesús era su principal conexión, su red más importante. En un mundo de distracciones infinitas, Carlo había encontrado el único algoritmo que realmente importa: la presencia constante de Dios. Para quien está en medio de una crisis, sea de salud, económica, familiar, esta frase es un método de supervivencia. No estás solo en tu batalla. Jesús no es un espectador distante, es tu compañero de trinchera. Ejercicio práctico. Coloca 3 recordatorios diarios en tu teléfono que digan: Jesús está aquí. Cada vez que los veas, respira profundo y reconecta. No reces, simplemente reconoce su presencia. Estas no son solo palabras de adolescente, son revelaciones de santo que vio, realidades que nosotros apenas vislumbramos. La vida sin la intercesión de San Carlo Acutis es como caminar por un desierto sin agua, donde cada paso es más árido, más desolador, más destructivo. Imagina a Rodrigo Sánchez, 38 años, ingeniero en Querétaro, México. Su diagnóstico de esclerosis múltiple avanzada no era solo una sentencia médica, era un túnel sin salida. Sin intervención celestial, cada día su cuerpo se deterioraba más rápido. Las lesiones neurológicas comenzaron a consumir su sistema nervioso como un fuego lento. Los primeros síntomas: temblores incontrolables en las manos que le impedían trabajar. Luego, la visión comenzó a fallar.
Sus músculos se debilitaban mientras su esposa Andrea observaba impotente cómo su esposo se desvanecía. Los tratamientos médicos costaban más de 500,000 pesos mensuales, consumiendo todos sus ahorros. La obra social los abandonó. Los bancos comenzaron a embargar su casa. Su hijo de 10 años, Carlos, lo miraba con una mezcla de miedo y tristeza que desgarraba cualquier esperanza. Los médicos fueron claros. Progresión acelerada, 5 años como máximo de vida funcional. La depresión se instaló como un parásito que consumía no solo su cuerpo, sino su espíritu. Sin intervención divina, Rodrigo no solo perdería su salud, perdería su dignidad, su familia, su futuro. Cada día era una cuenta regresiva hacia la destrucción total. La desesperación se multiplicaba como un cáncer espiritual. Sin intercesión celestial, el sufrimiento no tiene límites. Pero la vida con la intercesión de San Carlo Acutis es como un río que rompe todas las represas, restaurando lo que parecía irrecuperable. El mismo Rodrigo, después de 40 días de oración persistente a Carlo, experimentó una transformación que desafía cualquier explicación médica. Los médicos del Hospital Ángeles de Querétaro no podían creer los resultados. Las lesiones neurológicas comenzaron a retroceder. Los temblores se detuvieron. Su visión se recuperó completamente. Los estudios neurológicos mostraban una regeneración inexplicable. No solo se detuvo la progresión de la enfermedad, sino que su cuerpo comenzó a sanar. Un inversionista misterioso llegó para cubrir todos sus tratamientos. Su empresa, que estaba al borde de la quiebra, no solo se salvó, sino que se expandió internacionalmente. Su matrimonio, que estaba al borde del colapso, se transformó en una unión más profunda y amorosa. Su hijo Carlos no solo recuperó a su padre, sino que ahora lo ve como un héroe de fe. La obra social que lo había abandonado tuvo que reintegrar todos sus beneficios. Rodrigo no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un testimonio viviente de restauración divina. Hoy viaja dando testimonio de cómo San Carlo Acutis intervino cuando todo parecía perdido. Su historia no es un milagro aislado, es una declaración de guerra contra la desesperanza. La elección es tuya. Vida sin intervención celestial o vida con Carlo intercediendo. El momento de elegir es ahora, no mañana. Cada segundo que dejas pasar es un segundo perdido para tu milagro. Antes de que Mark Zuckerberg creara Facebook, antes de que Steve Jobs revolucionara la tecnología, había un adolescente italiano que ya veía el universo digital como un campo de evangelización. Carlo Acutis. No era un geek cualquiera, era un profeta tecnológico disfrazado de estudiante de secundaria. A los 10 años, mientras otros niños jugaban fútbol, Carlo ya dominaba HTML, JavaScript y PHP, lenguajes de programación que para él eran más que códigos. Eran herramientas para construir puentes entre lo divino y lo digital. Su primera página web no fue un portafolio personal, fue un sitio dedicado a los milagros eucarísticos. Imagina la revolución. Un preadolescente usando Internet no para jugar, sino para difundir la fe. Mientras sus compañeros perdían horas en chats y foros, Carlo creaba contenido que transformaría la forma en que la iglesia se comunica en la era digital. Programaba como quien reza, con una precisión quirúrgica y una intencionalidad mística. Sus sitios web no eran proyectos técnicos, eran misiones. Recopiló más de 200 milagros eucarísticos de todo el mundo, documentándolos con una meticulosidad
que haría palidecer a cualquier investigador académico. Su frase profética, «Internet puede ser usado para el bien», sonaba entonces como una utopía. Hoy es una realidad que él anticipó décadas antes. Los videojuegos, ese universo que muchos religiosos condenan, Carlo los transformaba en una práctica espiritual. No los eliminaba, los santificaba. Jugaba 1 hora diaria, pero esa hora era una ofrenda. Cuando ganaba, ofrecía la victoria a Dios. Cuando perdía, ofrecía la frustración como sacrificio. Sus padres no veían un niño jugando, veían un monje digital practicando un ascetismo tecnológico. Si Carlo viviera hoy, Instagram y TikTok serían sus púlpitos. No para acumular likes, sino para sembrar esperanza. Cada video sería una catequesis, cada historia un testimonio. Imagínalo haciendo un reel sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O un TikTok explicando un milagro eucarístico con la misma pasión con la que hoy los jóvenes hacen contenido viral. Su mensaje central: la tecnología no es el enemigo, es una herramienta. Puede esclavizarte o liberarte, depende de quién la maneje. Para la generación Z, Carlo no es un santo lejano, es el primer santo nativo digital. Entiende su lenguaje, sus ansiedades, sus búsquedas. No viene a condenar su mundo, viene a transformarlo. Si estás viendo este video, no es casualidad. Carlo sigue usando tecnología desde el cielo y te ha traído aquí con un propósito específico. No eres un espectador pasivo, eres parte de su misión digital. Tu pantalla no es una barrera, es un portal. Tu dispositivo no es una distracción, es un instrumento de gracia. La tecnología que muchos ven como una trampa, Carlo la ve como un campo de misión. Y tú, joven que estás del otro lado de esta pantalla, eres su misionero. No estás perdiendo el tiempo viendo este video. Estás siendo convocado a una revolución espiritual que comenzó con un adolescente italiano que entendió algo que pocos comprenden. La tecnología no es neutral. La tecnología puede ser sagrada. En el corazón de Asís, la ciudad de San Francisco, existe un fenómeno que desafía toda explicación científica: el cuerpo incorrupto de Carlo Acutis. La incorrupción en la tradición católica no es simplemente un cuerpo que no se descompone, es un signo extraordinario de santidad, una marca física de la gracia divina que trasciende las leyes naturales de la muerte. Cuando los científicos y médicos forenses examinaron el cuerpo de Carlo, encontraron algo que no podían explicar racionalmente. 17 años después de su muerte, su cuerpo permanece casi intacto, como si hubiera sido preservado por una fuerza más allá de la naturaleza. Está ubicado en el santuario de la despojación, en Asís, vestido con el mismo estilo que amaba en vida: jeans azules, zapatillas deportivas, una chaqueta casual. No es un cadáver momificado, es casi como si estuviera dormido. Su rostro conserva la expresión de paz que tenía al morir, una sonrisa suave que parece decir que conoce un secreto que el mundo aún no comprende. Miles de peregrinos visitan mensualmente su capilla, no como turistas, sino como peregrinos en busca de un milagro. Junto a sus reliquias se han documentado sanaciones inexplicables, enfermos terminales que recuperan la salud, matrimonios rotos que se restauran, adicciones que se rompen instantáneamente. La ciencia forense no puede explicar por qué su cuerpo no muestra signos de descomposición. Los tejidos mantienen una flexibilidad casi imposible después de tanto tiempo. La piel conserva un tono rosáceo,
como si la vida aún habitara en él. Los médicos que lo han examinado hablan de un fenómeno que desafía toda explicación biológica. No es un proceso de momificación natural, es algo que va más allá de cualquier comprensión científica. La Iglesia ve en esto una señal. No es un mero accidente biológico, es una declaración divina. Dios está diciendo algo a través de la preservación del cuerpo de este joven santo. Carlo no es solo un recuerdo, es una presencia continua. Su cuerpo incorrupto es como un puente entre lo terrenal y lo celestial, una prueba física de que la santidad no conoce límites de edad o tiempo. No es un fenómeno aislado. A lo largo de la historia de la Iglesia, otros santos como Santa Bernadette, Santa Inés, San Vicente han experimentado la misma preservación milagrosa. Pero Carlo es diferente. Es el santo de la era digital, el santo que habla el lenguaje de los jóvenes del siglo XXI. Su cuerpo incorrupto no es solo un milagro del pasado, es una señal viva para la generación actual. Cada centímetro de su cuerpo conservado es como un mensaje. Dios sigue obrando. La santidad sigue siendo posible. Para quien está escuchando este mensaje, su cuerpo incorrupto no es una reliquia histórica, es una invitación urgente, una invitación a creer que lo imposible puede suceder, que la gracia puede transformar, que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino un camino abierto para cada uno. Carlo no está muerto. Está esperando ser descubierto por una generación que necesita desesperadamente señales de esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que San Carlo Acutis, testigo de tu amor en la era digital, interceda por cada alma que busca un milagro. Que la bendición del Dios Padre, todopoderoso y misericordioso, descienda sobre ti. Que Jesucristo, presente en la Eucaristía, te cubra con su gracia sanadora. Que el Espíritu Santo, fuente de toda restauración, transforme tu vida desde este mismo instante. Que San Carlo Acutis te acompañe con su intercesión poderosa. Que la Virgen María, Madre de todos los milagros, extienda su manto de protección sobre ti. Que los ángeles custodios sean tus guardianes en cada paso. Tu oración no cayó en el vacío. Cada palabra que elevaste fue escuchada. Cada lágrima que derramaste fue recogida. Tu milagro no solo está en camino, ya estás siendo preparado en el reino celestial. Lo que parece imposible para los hombres es absolutamente posible para Dios. Ahora mismo quiero que hagas algo. En los comentarios escribe San Carlo Acutis, intercede por mí. Dale un like a este video para multiplicar la gracia. Compártelo con alguien que necesita un milagro. Suscríbete a este canal de oración. Si experimentas tu milagro, promete regresar y compartir tu testimonio. Recuerda, no estás solo. Estamos conectados por una red de oración más poderosa que cualquier red social. Ve en paz. Tu milagro está en camino. Amén.